del proceso sucesorio intestado. Y yo les dije en la clase anterior de que les iba a dar una breve explicación. En este caso no vamos a hacer práctica, pero sí les voy a dar una breve explicación del testamento y donación, porque lo hablamos un poco en el proceso sucesorio intestado. Entonces, para que ustedes tengan más amplia la información. Y si nos da tiempo, vamos a ver el tema de rectificación de área. Y si no, sería para la próxima clase, ¿verdad? Esta semana ya van a estar publicadas sus calificaciones, jóvenes. Además, quiero felicitar al grupo 3 y al grupo 9. Ya cumplieron con su trabajo asignado, ya lo enviaron a mi correo, yo ya lo bajé, estoy haciendo en una carpeta, estoy guardando todos los trabajos de que ustedes envían para estarlos desde ya leyendo. Espero que los demás ya estén finalizando su trabajo con todas las formalidades que se les solicitó. Bueno, jóvenes, ahora referente al testamento y donación por causa de muerte, que fue en la clase anterior que vimos algunas pinceladas, pero ahorita les quiero ampliar más. Como les repito, en este momento solo vamos a ver parte práctica. Y como una pequeña introducción de este tema es que forma parte de las funciones del derecho notarial en brindar, por decirlo así, alguna seguridad y certeza jurídica dentro de la sociedad. Se puede hablar sobre el testamento y las donaciones por causa de muerte. Estos temas tienen que ver con los diferentes procedimientos que se realizan con algunas personas para garantizar que después de su muerte se realice una sustitución de titularidad de los derechos y obligaciones en base a sus deseos y consideraciones, ¿verdad? Ese es el fin del testamento. Ahora bien, referente a la sucesión hereditaria, que tiene mucho que ver en este tema, la sucesión como tal se refiere a un proceso de sustitución en donde un nuevo sujeto pasa a ser el titular de los derechos y obligaciones que posee una persona. Por ejemplo, Jennifer Morales viene, hace una sucesión hereditaria a Ronnie Estuardo Monzón, y así es como él pasa a ser el titular de los bienes y derechos, obligaciones de Jennifer, ¿verdad? Esto es por aquello de que por causa de muerte ya no pueda ejercer dicha titularidad, ¿verdad? Por eso cede esos derechos, por eso se llama sucesión hereditaria. Según el Código Civil guatemalteco, en este tema establece dos formas en las que puede darse la sucesión hereditaria. La primera se refiere a una sucesión hereditaria testamentaria, en la cual una persona manifiesta su última voluntad a través de un testamento. La segunda es la sucesión intestada, en la cual se desconoce la última voluntad de la persona en cuanto a la disposición de sus derechos y obligaciones. Esto principalmente por la falta de un testamento, y para este caso será la ley la que determina el procedimiento correspondiente. Tenemos la sucesión testamentaria. Esta sucesión testamentaria, en conclusión, se resume en la existencia de un testamento válido, en el cual una persona plasma su última voluntad
y será a través de este que se procederá a la sucesión desde el momento que surte su muerte. Se encuentra también regulado en el libro tercero, para quien lo quiera ver más adelante, título segundo del Código Civil. O si alguien tiene a la mano, a ver, Menfield Raquel, léame el artículo 934 bueno, son varios artículos, pero principalmente léame el artículo 934 del Código Civil, por favor. Perdone, licenciada, buenas tardes. Fíjese que yo no he llegado a mi casa y no cargo acá mis leyes, todavía estoy saliendo de mi trabajo, disculpen. Ok, a ver, Daniela. Creo que va manejando también. Oneida, se levantó la mano Oneida. Sí, léalo, Oneida, por favor. Buenas tardes. ¿El artículo cuál dijo, perdone? 934. Muy bien, con gusto. Artículo 934. Libertad de testar. Toda persona capaz civilmente... Del Código Civil, del Código Civil. Sí. Ok. Toda persona capaz civilmente puede disponer de sus bienes por medio de testamento a favor de cualquiera que no tenga incapacidad o prohibición legal para heredar. El testador puede encomendar a un tercero la distribución de herencias o legados que dejare para personas u objetos determinados. Muy bien, muchas gracias. Jóvenes, si ustedes quieren entrar más a profundidad, porque sí les puede servir, pueden leer los artículos 934 al artículo 1067. Permítanme un momento, por favor. Disculpen la interrupción. Bueno, como les decía, acá ya me leyeron el artículo 934 del Código Civil. Asimismo, tenemos una definición doctrinaria referente al Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. En este refiere que la sucesión hereditaria es como transmisión patrimonial mortis causa, deferida por manifestación expresa de voluntad del causante contenida en testamento válido. Hágase por escrito o de palabra. Esto en los supuestos excepcionales en que explícitamente se admite. Asimismo, les decía que me pueden leer, pero eso ya va a ser para más adelante, y por favor subrayen de una vez los artículos o anótenlos. Es el 934 al 1067 del Código Civil. Acá nos explica bien la norma todo lo relacionado a la sucesión testamentaria. De igual manera, una definición legal es el artículo 917 del Código Civil. Por si alguien quiere seguir la lectura, este artículo nos indica que la sucesión por causa de muerte se realiza por la voluntad de la persona. Asimismo, manifiesta todo lo que desea esa persona en un testamento, pero a falta de este testamento, por disposición de la ley, la primera le vamos a llamar testamentaria y la segunda le vamos a llamar intestada, comprendiendo en uno y otro caso todos los bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte.
La misma norma en su artículo 934 indica que toda persona capaz civilmente puede disponer de sus bienes por medio de testamento a favor de cualquiera que no tenga incapacidad o prohibición legal para heredar. Ahora vamos a hablar referente al testamento. De las voces latinas, hablando así de manera teórica, de las voces latinas, significa testimonio y mentis, que esto viene a hacer la voluntad. Esta voluntad que se puede definir como el documento en el cual una persona manifiesta su última voluntad con respecto a la disposición de sus derechos y obligaciones. Esta figura ha sido utilizada desde la antigüedad, ya que en Roma se desarrolló ese derecho sucesorio, testamentario e intestado. De ahí surgió este derecho de sucesión. Para el caso del testamentario, el causante elaborará su testamento, como ya se los había dicho, con el cual se acreditaba la última voluntad y en donde viene usted y selecciona a un heredero. El artículo 935 del Código Civil es claro al referirnos que el testamento es un acto puramente personal. Nadie lo puede obligar, es decisión propia y de carácter revocable. O sea que hoy usted vino, realizó el testamento, pero se dio cuenta que a la persona que usted dejó como heredera de todos sus bienes, no le va a ser leal o solo le estaba fingiendo algún cariño o algún interés o qué sé yo, pero usted lo descubrió, entonces este testamento es de carácter revocable. Usted viene, puede ir nuevamente con su notario de confianza y revocar ese testamento que en su momento usted vino y le dio, le benefició a, puede ser su pariente, su amigo o qué sé yo. Entonces, acá usted al momento de revocar puede disponer de todo de parte de sus bienes. Por ejemplo, el día de hoy, Luisa Castillo vino e hizo su testamento. Al estar ya ella, es un ejemplo, ¿verdad? Estaría fallecida, entonces viene Jennifer Morales, por ejemplo, y ya pasa a ser beneficiaria y pasa a disponer de todos esos bienes que Jennifer le dejó. Pero si ella se dio cuenta que no le convenía que Jennifer fuera su heredera, entonces en su momento los tuvo que haber revocado. Y puede ser que haya dejado como su heredero al final a Ashley o a Elder, qué sé yo. Entonces vino Jennifer y como sí tenía conocimiento de que ella iba a ser la heredera y va a pelear, entonces cuando se dé cuenta de que fue revocado ese testamento, con esa certificación ya en los registros respectivos, pues Jennifer ya no va a poder hacer nada al respecto, porque fue la última voluntad de Luisa, ¿verdad? Y así es como funciona. Ahora bien, ¿qué características tiene el testamento? Este es un acto jurídico, obviamente, tal como lo señala el artículo que fue leído con anterioridad, el 935 del Código Civil, que el testamento se otorga previo a la muerte del causante y tendrá eficacia hasta su muerte. Por eso es un acto jurídico. Asimismo, es un acto unilateral. ¿Por qué? Si alguien me leyera Juan José,
no sé si tiene ahí a la mano el Código Civil para que me lea el artículo 938 del Código Civil, por favor. Así es. Muy bien, muchas gracias. Por lo mismo, porque es un acto unilateral, es una característica esencial del testamento, ¿verdad? Es único, solo la persona que es propietaria de esos bienes puede venir y otorgar el testamento. No se va a llevar ni a su hijo, ni a la esposa, ni al esposo, qué sé yo, a venir y ellos también comparecer y sí, que fulano, tano, qué sé yo, le vamos a heredar, no es unilateral. Asimismo, una característica importante que es un acto formal o solemne. ¿Por qué? Y esto nos lo explica el artículo 977 del Código Civil. Vamos a ver, alguien que me lea ese artículo. Buenas tardes, licenciada. Artículo 977. Es nulo el testamento que se otorga sin la observancia de las solemnidades esenciales que la ley establece. El testamento cerrado será nulo, además, cuando aparece rota la plica que lo contiene. Exacto, así es. Ahí usted, alguien interesado, pueda presentar nulidad si la plica está abierta, ¿verdad? Entonces, por eso se le llama que es una característica formal y sobre todo solemne. Y ello se debe de respetar tanto para la persona que está dejando su última voluntad como para el notario, ¿sí? Responsable de realizar el testamento. Muy bien, yo les decía también que es un acto esencialmente revocable, ¿sí? Es la última y suprema voluntad y de ahí que cuanto tal los testamentos posteriores siempre revoquen a los anteriores. Para ello, si alguien me hace favor de leer, a ver, Sergio López, el artículo 983 del mismo código, por favor. Muy bien, licenciada, ahorita se lo leo. Artículo 933, 83, 83, 983. Artículo 983. Todo testamento queda revocado por el otorgamiento de otro posterior. Sin embargo, el testador puede de manera expresa dejar vigente todo o parte del testamento anterior. Las donaciones por causa de muerte hechas con anterioridad, testamento caducarán salvo disposición en contrario del testador. Muy bien, muchas gracias. Acá este artículo 983 también nos indica, por ejemplo, jóvenes, si yo en mi testamento le dejé a Oneida, por ejemplo, una vivienda y una finca, vine y me arrepentí porque la finca la quiero donar a alguna institución para escuelas o qué sé yo. Entonces vengo y lo puedo revocar también parcialmente, en donde revoco el testamento, pero solamente en el sentido de la finca, que ya no va a entrar en el testamento otorgado a Oneida. Se puede revocar parcialmente y totalmente también, ¿verdad? Para que ustedes lo entiendan. Y es en base a este artículo 983 que acaba de ser leído. Bueno, siempre referente a este tema, quiero explicarles lo que es la diferencia entre una herencia y un legado. A ver, ¿qué piensan? ¿Qué entienden ustedes si yo les digo, explíquenme con sus palabras qué es herencia?
O explíqueme con sus palabras qué es legado. A ver, ¿qué me dirían ustedes? ¿Alguien voluntario o nombro quién? Licenciada, buenas tardes. Le saluda Sergio Quiñones. Sí, Sergio. Para mí, una herencia es el entregarle a una persona X, que puede ser un familiar o puede ser un amigo o una persona conocida, los bienes que esta persona posee post-mortem. Y el legado es una voluntad, son muy parecidos desde mi punto de vista, solo que la diferencia es de que el legado creo que la persona lo puede dar en vida, empezar a dar ese bien desde la vida y se traslada el dominio única y exclusivamente hasta la muerte. No sé si estoy en lo correcto. Ya. Sí, dio una idea, Sergio. Muchas gracias. Ahora les voy a dar una explicación según la investigación que realicé en términos generales. La herencia es la totalidad de los bienes, de los derechos y de las obligaciones de una persona a otra. La herencia, que no se extinguen por su muerte. La herencia puede ser ya sea testada o bien intestada. Hay dos maneras. Por otro lado, el legado. El legado es una disposición mediante la cual el testador deja un bien o derecho concreto a una o bien a varias personas determinadas. La persona que recibe el legado se denomina, ¿cómo se denomina? Legatario. Y no tiene la calidad de heredero. Por tanto, el legado solo puede ordenarse en testamento. En ningún caso existirán legados en una sucesión intestada. ¿Sí? Entre las principales diferencias entre herederos y legatarios, podemos señalar algunas. Tal es el caso de designación de herederos y legatarios. Escuchen, los herederos pueden ser por voluntad del testador, herederos voluntarios o por la ley, y herederos legales. En todo caso, hay que respetar la parte de bienes hereditarios que la ley reserva a los herederos forzosos o legitimarios. Los legatarios solo pueden ser designados por voluntad del testador en su testamento, ¿sí? Luego también tenemos la sucesión de herederos y legatarios. Los herederos son sucesores a título universal. Reciben la titularidad de todos los bienes y derechos del fallecido, ¿sí? Los legatarios son sucesores a título particular. Solo reciben los bienes del legado, ¿sí? Bien, la responsabilidad. Ahora sí, ¿qué pasa si hay deudas? Si heredan deudas. Los herederos responden de las deudas hereditarias con los bienes heredados, con su patrimonio particular, salvo aceptación a beneficio de inventario, como hemos indicado. Ahora bien, los legatarios no responden de las deudas heredadas. Ahora bien, si el legado perjudica la legítima
podrá ser reducido o incluso eliminado, es decir, el pago de los legados queda sometido al pago de las legítimas si hay herederos forzosos, ¿sí? ¿Qué pasa al aceptar la herencia o legado? Los herederos para recibir los bienes hereditarios tienen que aceptar la herencia y también pueden renunciar a ella si no la desean, si no la quieren. A cambio, los legatarios adquieren el legado sin necesidad de aceptarlo, aunque también en su momento los legatarios podrán rechazarlo, ¿sí? ¿Qué pasa si Ronnie Estuardo renuncia de la herencia o legado? ¿Qué pasa? El heredero no puede renunciar a una parte de la herencia. Le estoy hablando si es heredero. Mientras el legatario no podrá renunciar a una parte del legado si ésta es onerosa. ¿Y qué efectos hay si renuncia el heredero o legatario? En términos generales, si un heredero viene y renuncia a su herencia, la parte renunciada pasará a los herederos legítimos que la han aceptado, ¿sí? Si el legatario rechaza su legado, este legado pasará a formar parte de la masa hereditaria en su conjunto. Ahora bien, al momento de la entrega de los bienes legados o de los bienes heredados, el legatario recibirá su legado de los herederos o en su caso de la albacea, ¿sí? A cambio, el heredero no necesita autorización alguna para ello, para recibir lo que le han dejado por última voluntad. Y ya para finalizar este tema, por último, se debe saber que tanto el heredero como el legatario deberán de liquidar el impuesto de sucesión en la proporción que les corresponda, ¿sí? En base a lo que les fue dejado. Muy bien, estas serían unas diferencias entre heredero y legatario. Ahora vamos a ver la clasificación de los testamentos. El Código Civil guatemalteco hace una clasificación legal con respecto a los testamentos. De esta cuenta indica que existen dos, que estos pueden ser dos testamentos. A ver, ¿cuáles pueden ser? ¿Cuáles? Cerrado y abierto. Muy bien. Los testamentos cerrados y los testamentos abiertos. Son los testamentos que se otorgan bajo circunstancias especiales y se encuentran regulados para que ustedes lo puedan anotar por si lo quieren estudiar en el libro tercero, título segundo, capítulo segundo del Código Civil. Esto es para que ustedes vengan y lo estudien y lo analicen. Pero también, jóvenes, existen testamentos especiales. ¿Alguien había escuchado los testamentos especiales? A ver. Podrían ser los que dejan los generales, licenciada, según recuerdo yo. Muy bien. En estos testamentos especiales, a ver, ¿quién me lee el artículo 958 del Código Civil, por favor? Artículo 958.
Testamento del sordo. Si un sordo quiere hacer testamento abierto, deberá leer él mismo en voz inteligible el instrumento a presencia del notario y testigo, lo que se hará constar. Muy bien. En estos testamentos especiales entra el testamento del sordo. Asimismo, lo que decía acá el compañero sobre el testamento militar. A ver, que me lean el artículo 965 del Código Civil, por favor. Artículo 965. Testamento militar. Los militares en campaña, rehenes, prisioneros y demás individuos empleados en el ejército o que sigan a este podrán otorgar testamento abierto ante el oficial bajo cuyo mando se encuentren. Es aplicable esta disposición a los individuos de un ejército que se halle en país extranjero. Si el testador estuviera enfermo o herido, podrá otorgarse ante el facultativo que lo asista o ante un oficial de cualquier categoría. Si estuviera en destacamento, ante el que manda este, aunque sea subalterno. En todos los casos de este artículo será necesaria la presencia de 2 testigos que sepan leer y escribir. Y si el testador no pudiera firmar, lo hará por él cualquiera de los 2 testigos. Muchas gracias. Como se dan cuenta, ya llevamos el testamento del sordo, el testamento militar, y así hay varios testamentos especiales en nuestra ley. Y el día de hoy los vamos a conocer. También tenemos el testamento marítimo. Y si alguien me lee el artículo 967 del Código Civil. Artículo 967. Testamento marítimo. Los testamentos abiertos o cerrados de los que vayan a bordo durante un viaje marítimo se otorgarán de la forma siguiente. Si el buque es de guerra, ante el contador o ante el que ejerza sus funciones en presencia de 2 testigos que sepan leer y escribir y que vean y entiendan al testador, el comandante del buque o el que le haga sus veces pondrá además su visto bueno. En los buques mercantes autorizará el testamento el capitán o el que haga sus veces, con asistencia de 2 testigos como se expresa anteriormente. En uno y en otro caso, los testigos se elegirán entre los pasajeros si los hubiere. Muy bien, muchas gracias. A esto se refiere el artículo 967 del Código Civil. Entonces, como ven, está el testamento del sordo, testamento militar, testamento marítimo, pero el Código Civil, en su artículo 971, también nos indica el testamento en lugar incomunicado. Todos estos testamentos que estamos viendo son testamentos, aparte de los ya comunes que mencionamos, estos especiales, que son testamento, entre estos especiales entra el testamento en lugar incomunicado. A ver, ¿qué nos dice la ley de este testamento? Artículo 971 del Código Civil. Artículo Lo que se lee en el 971. lugar, Dale, compañero. Testamento en lugar incomunicado. Los que se den en lugar incomunicado por motivo de epidemia podrán testar ante el juez local y en presencia de 2 testigos que sepan leer y escribir. Muy bien. Ahora, ¿qué dice nuestra norma? Si alguien que esté privado de su libertad puede otorgar un testamento, ¿sí o no? Sí. Muy bien. ¿Y en dónde está estipulado? En el artículo 972 del Código Civil. Si me hacen favor de leerlo, ¿qué nos dice el artículo? Artículo 971. 972. Si gusta, lo leo yo, 2. licenciada. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, ¿está bien? Si el testador,
No, artículo 972. Si el testador se halla preso, podrá, en caso de necesidad, otorgar testamento ante el jefe de la prisión, pudiendo ser testigos, a falta de otros, los detenidos o presos, con tal que no sean inhábiles por otra causa y que sepan leer y escribir. En este testamento es nula toda disposición hecha a favor de los que tienen autoridad en la prisión, a menos que sean parientes del testador. Muchas gracias. ¿Qué pasa si el director del penitenciario donde se encuentra presa una persona va a hacer un testado y le dice, bueno, ¿querés beneficios? Pero yo sé que tenés bienes inmuebles, fincas, ¿querés beneficios? Pero déjame como tu testamento, tu testamento universal. No se puede porque acá el artículo 972 del Código Civil dice que no tiene, si alguien tiene autoridad en la prisión, no se le puede dejar ese testamento, al menos que esa persona sea su pariente, su hermano, hasta su sobrino podría ser, ¿verdad? Pero no se tiene que investigar si existe alguna coacción, ¿verdad? De parte de alguna autoridad del Centro de Privación de Libertad, si acaso eso pasara. Todo puede suceder, por eso es importante conocer la ley. Y este artículo 972 es muy importante, porque sí conozco de varias personas que sí han realizado su testamento estando privados de libertad. Y no estamos lejos que a ustedes como notarios más adelante tengan que hacer este documento, este instrumento de alguien así. Entonces es bueno conocer la norma. Asimismo, ¿qué pasa? Si ustedes están en el extranjero o tienen parientes en el extranjero, ¿sí? Y por X o Y razón no pueden viajar a Guatemala. ¿Será que sí pueden otorgar su testamento? ¿Qué nos dice el artículo 974 del Código Civil? Que me lo lean, por favor. A ver, Sonia Paz. Si gusta, lo leo yo pues ya. Pero miremos que participen otros, porque acá hay varios estudiantes, ya van a ser futuros profesionales. ¿Y qué pasa? No pueden leer un artículo, yo creo que sí. Y tienen que tener su código a la mano. A ver. Sonia Paz, ¿está recibiendo clases o solo está conectada? Sonia Pazáñez. Yo, licenciada, buenas tardes. Léalo, por favor. Artículo 974, testamento en el extranjero. Los guatemaltecos podrán testar fuera del territorio nacional, sujetándose a las normas establecidas por las leyes del país en que se hallen. También podrán testar en alta mar durante su navegación en un buque extranjero, con sujeción a las leyes de la nación a que el buque permanezca. Muy bien, muchas gracias. Jóvenes, en este caso del testamento en el extranjero, siempre se deben de basar, se deben de regir a las leyes de nuestro país. Más adelante nosotros vamos a ver todos los instrumentos que protocolicemos cuando venga un documento del extranjero, máxime si es redactado por un notario guatemalteco en el extranjero. Acá no se le perdona ningún requisito, ninguna falta a ese documento al momento de ser calificado, porque se califica conforme a las normas de nuestro país, porque se supone si es notario guatemalteco, conoce todas las leyes de nuestro país y asimismo debe de hacerse esos documentos en el extranjero, ¿sí? Y luego enviarlos a Guatemala para que se protocolicen. Pero ¿qué pasa si es realizado por un notario extranjero? ¿Será que al momento de calificar ese documento en los registros de acá, de nuestro país, será que se va a calificar
tan rigurosamente como si fuera un notario nacional guatemalteco radicado en Estados Unidos. A ver qué piensan ustedes, jóvenes. Sí, no, ¿por qué? A ver, ¿qué piensan? ¿Hay alguna diferencia en calificar ambos testamentos, ya sea por un notario guatemalteco en el extranjero o por un notario extranjero y que venga y se tenga que protocolizar aquí en nuestro país? ¿Qué piensan? No es válido, según el artículo 975, dice no será válido en Guatemala el testamento mancomunado que los guatemaltecos otorguen en el país extranjero, aunque lo autoricen las leyes de la nación donde lo hubieran otorgado. Dicen mancomunado, ¿sí? Porque en un artículo anterior leímos de que debe ser de manera individual. Pero miren, jóvenes, en este caso yo les voy a explicar. Vamos, por ejemplo, en el testamento común abierto. Si alguien, el artículo 974 del Código Civil nos dice testamento en el extranjero. Los guatemaltecos podrán estar afuera del territorio nacional sujetándose a las normas establecidas por las leyes del país en que se hallen. También, dice, podrán testar en alta mar durante su navegación en un buque extranjero con sujeción a las leyes de la nación a que el buque pertenezca. Miren, jóvenes, ustedes en el otro semestre van a ver, por ejemplo, si un documento fue redactado por un abogado extranjero, cuando venga acá a Guatemala, quien protocolice tiene toda la obligación, primero, de venir y llevarlo a un traductor jurado si viene en otro idioma. Por lo regular se hace porque, aunque sea un sellito que venga en otro idioma, debe de llevarlo a un traductor jurado. Segundo, si no es tan entendible ese documento que redactó el notario extranjero, usted acá viene y le debe de denominar o darle esa forma legal a ese documento. Porque usted sí conoce las leyes, sin embargo, el notario extranjero no conoce nuestras leyes, entonces usted tiene la responsabilidad. Hablando de poderes, fíjense, allá en el extranjero vienen y el notario escribe, se otorga carta poder. El notario guatemalteco viene y copia, se otorga carta poder y lo presenta. ¿Será que es inscribible? No. ¿Pero por qué no? Si viene como carta poder. Porque las cartas poderes no son inscribibles acá en nuestros registros. Solo son inscribibles los denominados mandatos o poderes, ¿sí? Las cartas, esa palabra carta, no son inscribibles, pero para eso el notario guatemalteco ya lo sabe. Entonces acá usted viene y en lugar de carta le denomina mandato o poder y referente a las facultades, si es especial, si es general, si es judicial, si es con cláusula, bueno, ese es otro tema que más adelante lo vamos a ver. Pero es usted el obligado acá en Guatemala a darle esa forma. Asimismo, debe pagar los impuestos en base al tipo de documento, ¿verdad? Esa es la diferencia entre un notario extranjero y un notario guatemalteco que realice un documento para ser inscrito acá en nuestro país. Si es notario guatemalteco, no se le perdona ningún error. Si es notario extranjero, es la persona encargada de la protocolización que debe de ver de que todo vaya muy bien en base a nuestras leyes al momento de registrar
ese documento. Bueno, hablando de regresando un poco a lo que dijimos de los testamentos comunes, tenemos el testamento común abierto. Ahí sí su palabra lo dice común, ¿verdad? Testamento común abierto. Este testamento se caracteriza por la intervención de notaría en su otorgamiento, a la cual el causante de viva voz o por escrito le dicta o expresa su voluntad testamentaria y esta queda en una escritura pública que para el efecto ustedes como notarios deben de autorizar. Leyendo el libro del que en paz descanse del doctor Neri Roberto Muñoz, él definía este testamento común abierto como el que se otorga en escritura pública como requisito esencial de validez. En estos casos, el testador entrega al notario una minuta y le dicta de palabra su última voluntad. Luego ustedes, notarios, redactan el testamento cumpliendo las formalidades del Código Civil y de las contenidas en los artículos 9, 31, 42 y 44 del Código de Notariado. Y procede a su lectura en presencia, escuchen bien, en presencia de 2 testigos instrumentales en un solo acto y sin interrupción. Ahora bien, en esto tenemos algunas obligaciones previas. ¿Cuáles son estas obligaciones previas al otorgamiento del testamento común abierto? Primero, que se debe presentar documento personal de identificación del testador si no fuere conocido por el notario. Pero por lo regular, jóvenes, yo les aconsejo a mis estudiantes que cuando ejerzan el notariado, siempre y en todo momento, ustedes vengan y pidan y soliciten, requieran el DPI de las personas que están solicitando sus servicios como profesionales, ¿sí? El documento de dirección del testador es muy importante. Según el artículo 29, numeral 4 del Código del Notariado, ¿sí? Ahí nos indica la importancia que es de presentar el DPI. Otra obligación previa es la presencia de 2 testigos. Como les había dicho, será a ruego, por conocimiento. ¿O qué? ¿Son testigos qué? ¿Qué les había dicho? Instrumentales, licenciada. Instrumentales, así es. Deben ser testigos instrumentales. Si los testigos no fueren conocidos por el notario, por ustedes los notarios, estos deberán también identificarse con su documento personal de identificación, según el artículo 29, numeral 4 del Código de Notaría. De ser posible, también una de las obligaciones previas, de ser posible, los títulos de propiedad de lo que se va a disponer en ese testamento, para verificar los números de registro y demás datos, según el artículo 29, numeral 8 del Código de Notaría. Pero así como hay obligaciones previas, también tenemos obligaciones posteriores. ¿Y cuáles serán esas obligaciones posteriores al otorgamiento de un testamento común abierto? Pues son 4, ¿sí? Son 4 obligaciones posteriores. Primero, que debemos venir y el testimonio especial, que es la copia, ¿sí?
fiel de la escritura matriz, esa copia que nosotros venimos, que sacamos al documento que redactamos, es un testimonio especial, el cual lo debemos de enviar al Archivo General de Protocolos. Pero para enviar ese testimonio especial, jóvenes, nosotros tenemos un plazo. A ver, Sonia Pachán, ¿de cuántos días plazo tenemos para enviar los testimonios especiales? No recuerdo, licenciada. Bueno, el plazo es de 25 días siguientes al faccionamiento, ¿sí? 25 días siguientes al faccionamiento. ¿Qué pasa si hasta el día 26 usted envía ese testimonio especial? Pues simple y sencillamente le imponen una multa a usted como notaria. Y para que le sea aceptado ese testimonio especial en el Archivo General de Protocolos, usted antes debe de presentarle el recibo de haber pagado la multa impuesta. Así que yo recuerdo hace algunos años que vino un notario y bueno, no cumplió en los 25 días que iba realizando estos instrumentos, no presentó como corresponde los testimonios especiales. Y han escuchado del fin de trimestre, ¿verdad? Que cada 3 meses, entonces, de cada 3 meses, entonces, él llegó a dejar todos sus avisos, todo lo que tenía el fin de trimestre, y la sorpresa que le impusieron una multa bastante alta, porque él calculaba cooperativas de todos los instrumentos que había autorizado. ¿Sí? Ya se desmayaba el señor porque sí era una multa bastante alta. Entonces no permitamos eso al momento de que calculemos. Que tenemos 25 días siguientes del faccionamiento del instrumento para enviar el testimonio al Archivo General de Protocolos. En este caso, por ser un testamento común abierto, el testimonio se envía ¿en qué? En una plica para que se mantenga la secretividad de el mismo. Según el artículo 37, literal A del Código de Notariado. Y recuerden, por si le preguntan en su privado, pues ya saben, ¿verdad? Artículo 37, literal A del Código de Notariado. Testamento común abierto se envía en plica. Otra obligación posterior es la copia o primer testimonio al testador. ¿Quién me lee el artículo 75 del Código de Notariado, por favor? Artículo 75. Mientras viva el otorgante de un testamento o donación por causa de muerte, solo a él podrá extenderse testimonio o copia del instrumento. Muy bien. Solamente a él se le podrá extender esa copia. Ahí el código es claro, el código notarial es muy claro. Otra obligación posterior que tenemos es el aviso al Registro General de la Propiedad. Ahí tenemos otro plazo, porque para enviar el primer testimonio, ¿cuántos días tenemos, jóvenes? Para que no se les olvide. 25 días, Nick. 25 días siguientes. Así es, 25 días siguientes al fraccionamiento. A ver, al Registro General de la Propiedad tenemos otro plazo. ¿Qué plazo es? A ver, ¿alguien sabe? Elida González. A ver, léame el artículo 45 del Código de Notariado, por favor. Ahí nos indica el plazo.
Artículo 45. El notario que autorice un testamento está obligado a comunicar al registro de la propiedad inmueble por escrito en papel sellado de menor valor dentro de los 15 días siguientes a la fecha que se autorizó el testamento. Muy bien. ¿Hasta ahí? No, sigamos. Bueno. Los datos expresados en el artículo 1143 del Código Civil, bajo pena de 25 quetzales de multa, sin perjuicio de las demás responsabilidades penales y civiles. La multa será impuesta por el juez de primera instancia, bajo cuya jurisdicción se hallare el registro y se aplicará a los fondos judiciales. Muy bien, muchas gracias. Ya se dan cuenta de los plazos, de las diferencias de los plazos, jóvenes. Para enviar el testimonio especial al Archivo General de Protocolos, nosotros tenemos 25 días después del fraccionamiento. Y para enviar el aviso al Registro General de la Propiedad, tenemos 15 días después del fraccionamiento. Así que, por favor, estos plazos no los confundamos, estos plazos aprendámoslos porque son importantes. Otra obligación previa es que al fallecer el testador se debe presentar el testimonio con duplicado al registro de la propiedad para su anotación, para iniciar el proceso sucesorio testamentario, ¿sí? Esas son las obligaciones posteriores del testamento común, del testamento común abierto, ¿sí? Muy bien. Ya vimos testamento común abierto del ciego. Bueno, solo vimos que son estos testamentos, aparte del abierto y del testamento cerrado, tenemos el testamento común del ciego, dijimos, también el testamento común abierto del sordo, y nada más en sí, estos testamentos especiales, ¿verdad? Yo creo que sí me da un poco de tiempo aún para explicárselos, pero antes yo quiero explicarles los impuestos de los testamentos y algo sobre las revocatorias de los testamentos. Entonces, vamos a ver, acá en el decreto 431 del Congreso de la República de Guatemala, en esta ley se establece como hechos generadores para el pago de impuestos sobre estos testamentos. Por ejemplo, la herencia, legado y donación por causa de muerte de bienes muebles, dinero en efectivo, acciones nominales o valores cotizables, sea cual fuera el lugar donde se encuentren, siempre que el juicio sucesorio se abrieren o radican, obviamente, en la República de Guatemala. Asimismo, las herencias, los legados y las donaciones por causa de muerte de bienes inmuebles, dinero en efectivo y todo lo anterior que les había dicho, sean cuales fueran el domicilio del causante, al ocurrir su fallecimiento, el lugar en que se radica el juicio sucesorio o aquel en que se hubiera otorgado la expresión testamentaria o la escritura de donación. Ahí es donde debemos de cubrir todos estos impuestos. Yo no sé si alguien tiene acceso a la mano el decreto 431 del Congreso de la República de Guatemala para que lo miremos. Mientras yo les voy a indicar, por ejemplo, también pagan impuesto a las herencias, legados y donaciones por causa de muerte. Asimismo, las herencias, legados y donaciones por causa de muerte de bienes inmuebles ubicados fuera de la República o derechos reales sobre los mismos
si la escritura de donación fuera otorgada en Guatemala o en ella se abriera o radicar el juicio sucesorio. Es importante mencionar, jóvenes, que este impuesto se pagará hasta fallecido el testador y conforme el inventario de mortual al finalizar el proceso sucesorio testamentario cuando se efectúa la liquidación fiscal. Con respecto a los impuestos, el mero otorgamiento de la escritura de testamento se debe cubrir, en este caso, jóvenes, sobre la plica que contiene el testimonio especial, se cubre el impuesto del timbre notarial. Por tratarse de testamento, es de 25 quetzales. Yo creo que el licenciado Canas ya les había explicado todo esto anteriormente, ¿verdad? Y esto lo encontramos en el artículo 3, numeral 2, literal D, del decreto 82-96 del Congreso de la República. Testamento o copia del testador, lo encontramos en el artículo 75, Código de Notariado. En este testimonio no cubre ningún impuesto fiscal por ser, ¿qué? De valor indeterminado. Anteriormente yo les había indicado que podemos, ya pasando a otro punto, que podemos revocar el testamento, ¿sí? Bueno, ¿qué nos indica, según la teoría del doctor Neri Muñoz? En su libro él establece que el testamento es esencialmente revocable. Por lo tanto, el testador en cualquier momento lo puede revocar. Pero para ello existen 3 formas de revocar un testamento. La primera es otorgar un nuevo testamento, dejando sin validez el anterior, a excepción de que el testador deje de manera expresa vigente parte del testamento anterior, ¿sí? Y la segunda manera de revocar un testamento sin otorgar uno nuevo. Por ejemplo, en este caso, deben de cumplirse todas las formalidades, al igual que cuando se otorgó el testamento, ¿sí? Y la tercera manera de revocarlo es por la enajenación, que haga el testador, ya sea de todo o bien parte de los bienes dejados en testamento. En los casos primero y segundo, el notario, o sea, ustedes notarios, deben de razonar al margen de la escritura matriz que contenía el testamento modificado o revocado, una razón de modificación o de revocatoria, según sea el caso, de conformidad con el artículo 36 del Código de Notariado. Si alguien lo lee, por favor. Artículo 96 del Código de Notariado, ¿verdad, licenciada? Sí, por favor. Dice, cuando en el protocolo se incurriere en los errores siguientes de forma: alterar la enumeración cardinal de los instrumentos, la de la foliación o el orden de la serie, dejar una página en blanco o inutilización de una hoja o pliegos del protocolo, el notario acudirá a un juez de primera instancia del orden civil, el cual, al constatar el error y en vista de las razones expuestas por el notario, podrá acordar la enmienda, levantándose al efecto un acta, certificación de la cual se agregará entre los comprobantes del protocolo. Muchas gracias. Bueno, jóvenes, estos son los 3 casos por los cuales se puede revocar un testamento. Y ya para finalizar, vamos a ver las donaciones por causa de muerte. ¿Sí?
Según el artículo 943, yo creo que lo habíamos leído, que las donaciones por causa de muerte se rigen por las mismas disposiciones de los testamentos sobre legados y conforme el artículo 919, el legado, jóvenes, es una asignación que se hace a título particular. O sea, cuando se sucede en uno o más bienes determinados, a diferencia de la asignación a título universal, ¿sí? Llamada herencia, que ocurre cuando se sucede al causante en todos sus bienes. Sin embargo, conforme los artículos 1002 y 1004, se infiere que una persona puede por testamento disponer del todo o de una parte de sus bienes a título de legado. ¿Sí? La donación por causa de muerte, jóvenes, deriva de un negocio jurídico unilateral que no tiene la calidad de un contrato y se asimila a los legados. Por lo tanto, a diferencia del contrato de donación, que es irrevocable, salvo en los casos de ingratitud del donatario señalado en el Código Civil, la donación por causa de muerte es esencial y fundamentalmente revocable, dado su carácter de disposición de última voluntad, regida por las reglas de la herencia y testamentos en el Código Civil. ¿Sí? Bueno, ¿qué ejemplos tenemos de testamentos comunes abiertos? Según el artículo 42 del Código de Notariado, la escritura pública de testamento, además de las formalidades generales, deben de contener especiales, generalidades especiales. A mí cuando me explicaban esto de en clase hace algunos años atrás, cuando me decían, es que debe de cumplir con las formalidades generales, pero además debe de cumplir con las generales, con las generalidades especiales. Bueno, y entonces, ¿cuáles son? ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia es lo que yo les voy a explicar en este momento. Aparte las formalidades generales que lleva todo un instrumento público, al momento de redactar, que ustedes ya lo conocen porque ya han redactado, contendrá especiales, como por ejemplo, tenemos que indicar la hora exacta y sitio exacto en que se otorga el testamento, ¿sí? La nacionalidad del testador exacta, la presencia de 2 testigos que reúnan las calidades que exige la ley. Fe, ustedes como notarios deben dar fe de la capacidad mental del testador. Ustedes son los responsables de esa, que indiquen que sí tiene esas capacidades para venir y otorgar ese testamento de última voluntad. Que el testador exprese por sí mismo cuál es la voluntad al dejar ese testamento, ¿sí? Otro requisito especial, ¿sí? En este instrumento es que el testamento se lea clara y distintamente por el testador o bien la persona que él elija, ¿sí? Quien está otorgando el testamento puede decir, no, notario, yo no quiero que usted me lo lea, pero sí quiero que me lo lea esta persona. Y se averigüe el fin de cada cláusula, viendo, escuchando al testador, si lo contenido en ella es la expresión fiel
de su última voluntad. Ustedes deben de investigar, deben de ver qué pasa si es coaccionado, ¿verdad? ¿Qué pasa si no es su voluntad? ¿Qué pasa si lo están amenazando? Entonces, ¿qué pasa si de verdad él no está en su, no está capazmente idóneo para otorgar un testamento? O sea, todo esto, ustedes como notarios son responsables de verificar que se cumpla antes de venir y a realizar el testamento común abierto. Otro punto es que si el testador no habla el idioma español, entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Deben de verificar que intervengan 2 intérpretes elegidos por él mismo para que traduzcan sus disposiciones en el acto de expresarlas. ¿De acuerdo? Otro punto es que el testador, o sea, los testigos, los intérpretes en su caso, y el notario, que son ustedes, firmen el testamento en el mismo acto que se está realizando. Ah, que venga otro día el testigo, que venga otro día el intérprete, yo lo firmo otro día y como notario ahí voy a dejar una casita para mí, ¿no? En ese momento debe ser leído y firmado por las personas. ¿De acuerdo? Que si el testador no sabe o no puede firmar, ¿qué debe de hacer? Poner su impresión digital y firme por él un testigo más que deberá reunir las mismas calidades de los testigos instrumentales. ¿De acuerdo? Y bueno, jóvenes, hasta acá yo les dejo esta explicación de lo que es el testamento, porque venía una de la explicación y de la práctica que ustedes realizaron, ¿sí? Del procedimiento de jurisdicción voluntaria que vimos anteriormente. Para la próxima clase vamos a explicar lo que es la rectificación de área. ¿De acuerdo? Y en ese tema sí vamos a practicar. Es importante la práctica, jóvenes. Bueno, para quien sí la ha hecho a conciencia, sí se aprende. Si nosotros no practicamos en notariado, no aprendemos, jóvenes. Es mentira. No aprendemos. Debemos de practicar. Y por eso les he dejado las tareas y de verdad muchas gracias para quien ha cumplido. Bueno, ¿tienen alguna pregunta sobre su trabajo? Porque ya a estas alturas lo deben de ir finalizando para enviarlo al correo. Ya 2 grupos, 3 y 9, mis sinceras felicitaciones. Ya lo enviaron. Estoy por leerlo, pero igual la nota se las voy a presentar el día que me lo den en físico. Ahí les voy a poner la nota respectiva. Para quienes no trabajaron, pues tendrán 0 o a criterio del coordinador, que para eso tiene la responsabilidad, me dirá si trabajó parcialmente, totalmente o no hizo nada. Entonces me debe de informar, por favor. ¿Algunas preguntas, inquietudes antes de retirarnos? ¿Cuál será el tema del miércoles? El tema del miércoles es rectificación de área. Licenciada, disculpe, una pregunta. En un caso, cuando estaba haciendo lo de el suceso intestado, el proceso sucesorio intestado, en un caso, supongamos que la heredera no tiene hermanos, igual y no hubieran más como alguien más que reclamare un derecho, siempre hay que hacer una junta de herederos, siempre hay que hacer el llamado, ¿verdad? ¿O no? Siempre hay que hacer En este caso sí, pero, pero en el caso no tiene parientes algunos ni nada, igual se los puede dejar a otra persona en particular o bien alguna institución.
Como les dije, para realizar una escuela, beneficencia, para grupos vulnerables, qué sé yo, ¿verdad? Gracias, licenciada. Gracias. Para servir. Jóvenes, ¿alguna duda sobre el trabajo? ¿Sí, dígame? Lo puede revocar y dejárselo a sus herederas, que son sus hijas. Pues como usted es el dueño y en vida está dejando el testamento. Bueno, igual yo soy la dueña de un bien inmueble y de verdad mis hijos, yo les comentaba de un primo de lo que había pasado, de que allá en Estados Unidos el dueño de una empresa vino y no heredó a sus hijos, sino heredó a mi primo. Por lo mismo que sus hijos ya eran profesionalmente exitosos, estaban cómodas, vivían cómodamente, y alguien que había estado todos unos años con él trabajando a la par y a la par vino y le heredó esa empresa al primo, ¿verdad? No a sus hijos. O sea, en vida y en uso de sus facultades mentales, usted puede hacer lo que quiera con sus bienes, venderlos, donarlos, dejarlos en testamento, lo que quiera. Venderlos y irse a Hawái todo un mes ahí a disfrutar o lo que usted quiera. Son sus bienes, ¿verdad? Entonces, en vida, ¿verdad? Ahora, si usted falleció, aquí dice 1000 y algo así, está levantando la mano. Ahorita le doy la palabra. En caso usted falleciera y no dejó un testamento o no heredó, porque hay quienes heredan con usufructo vitalicio. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué pasa? Si heredan su fruto vitalicio, pues igual, en uso de sus facultades mentales, le heredó al hijo o a la persona que quiera. Es libre con sus bienes, no precisamente tiene que ser al hijo, pero igualmente está estipulado, normado, fundamentado y de verdad de padres pasa a hijo la herencia y cosas así. O bien cuando está la esposa, pues la esposa al 50%, ¿verdad? Y el otro 50% a los hijos. Entonces, para que ninguno se quede sin nada. Pero al final, en este caso, la esposa sí son, el momento que se casaron por gananciales o por qué sé yo, entonces sí tiene derecho al 50%. ¿Verdad? Sobre esos bienes. Y cuando la esposa ya quiera, si ya no está el esposo y entonces viene ella y ese 50% igual se lo puede dejar a sus hijos. Por lo regular, los padres a quien heredan son a los hijos. Pero como dice acá el señor, yo en este caso me cae mal no sé quién y bueno, si es en vida usted puede heredar a quien quiera, ¿verdad? Muy bien, la última persona que pidió la palabra y hasta ahí terminaríamos porque yo me tengo que conectar a otra clase. A ver. Gracias, licenciada. Disculpe, es que fíjese que a mí me causó cierta duda respecto a eso que dice que solo una persona es la que puede comparecer para hacer el testamento. Pues obviamente porque es unilateral. Pero en el caso de que, ay, no sé, se me ocurre de que una pareja de esposos pues están casadas obviamente y todo, bajo el régimen de comunidad de gananciales. Y entonces en ese caso, ¿cómo hacen para bienes de la, o sea, del patrimonio conyugal, pues? Ya, referente al patrimonio conyugal, en este caso, si es testamento común cerrado, sí, debe ser de manera individual. Si es testamento común abierto,
si el patrimonio conyugal vienen ambos padres y pueden heredar, ¿verdad? En común acuerdo los bienes a sus hijos. O como, por ejemplo, el padre es dueño de 2 fincas, la madre solamente de una vivienda, ¿sí? En este caso también podría ser lo correcto, testimonios separados. Siempre a la misma persona. Testamentos separados. Pues, por lo regular es a los hijos que se los deja, ¿verdad? Viene la madre, hace su testamento separado y se lo dio. Hay una vivienda y donde dice que 2 cuartos para fulano, 2 cuartos para mengano, o que vendan la vivienda y que se dividan en 3 o en 4, dependiendo de los hijos. Ese bien. Y viene el padre, tiene 2 fincas y dice, bueno, tal parte para fulano, tal parte para sutano, o que vendan según su deseo, vendan esas propiedades, que se dividan en partes iguales el dinero de esas fincas. Podría ser de esa manera también. O bien, la madre, la persona viene y da un testamento donde dice que el 50% de esa casa es para su esposo y el 50% para los hijos, y el padre igual dice que el 50% de los bienes es para la esposa y hasta que ella fallezca. Bueno, ahí entra el usufructo vitalicio, donde él indica que hasta que ella fallezca ya pueden tomar posesión los hijos de esos bienes. Antes no. Y eso es para dejar protegido a la pareja, a la esposa. Ustedes han escuchado que hay hijos malvados que sacan a los padres, a la madre o al padre cuando ya quedan solitos y por tomar posesión. Entonces es por ello que se debe de dejar la protección de estos documentos. Más que todo se recomienda en este caso el usufructo vitalicio, que mientras esté viva la madre o el padre no pueden tomar posesión directamente de ese bien inmueble que se les dejó en algún momento. Muy bien, gracias, licenciada. Para servirle. Bueno, jóvenes, hasta acá termina la clase del día de hoy. Nos vamos a ver virtualmente el día miércoles y vamos a tener, vamos a realizar práctica después de la clase. Y ya ustedes tendrán horas extras y podrán presentar lo que se les indique como tarea, ¿de acuerdo? Pasen feliz noche, sigan adelante y por favor, apresúrense porque ya tenemos muy poco tiempo para entregar el trabajo de zona para el segundo parcial. Hasta pronto. Muchas gracias, licenciada Alejandra. Muchas gracias, licenciado Julito, por el apoyo en la plataforma y toda la demás logística. Muchas gracias. Dios les bendiga. Feliz noche, licenciada. Feliz noche. Feliz noche, licenciada.